Hola, muy buenas. Nuevamente, ¿no es cierto? Presentamos ahora la sesión 3 que tiene que ver con un modelo clásico, ¿no es cierto? Llamado de rango total o más conocido popularmente como liderazgo transformacional, ¿ya? Este es un modelo, ¿no es cierto?, que tiene bastante evidencia de su efectividad, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es profundizar en las características que este tiene, ¿ya? Dado que, como decía adelante, ¿no es cierto?, no son pocas las variables con que se relaciona y no solamente desde el punto de vista teórico, sino ha tenido múltiples aplicaciones en distintas organizaciones, tanto administrativas, empresariales, de salud y naturalmente en educación. Sus principales autores son Bass, ¿no es cierto?, que luego con Abolio desarrollaron toda una perspectiva hacia las organizaciones escolares y quizás probablemente sea, ¿no es cierto?, el que ayudó también a uno de los principales investigadores en el mundo del liderazgo como Kenneth Lakewood sobre el liderazgo escolar transformacional que lo veremos en el próximo capítulo, ¿no? ¿Qué principios defiende este liderazgo con este nombre tan, ¿no es cierto?, yo diría pertinente, transformacional, dado que la educación en general busca transformar a los sujetos, pero a través de la autotransformación, es decir, a través de una reflexión, ¿no es cierto?, del individuo acerca de sus opciones de libertad y desde ahí transformar. Y la educación tiene, ¿no es cierto?, yo diría, ese gran aporte a los seres humanos de poder, ¿no es cierto?, yo diría, estimularles, favorecerles, ¿no es cierto?, esas decisiones de transformación, de autotransformación, ¿ya? Bueno, en general, ¿no es cierto?, hay que partir diciendo que los enfoques tradicionales sobre el liderazgo siempre se centraron en lo que es la transacción, en lo que habitualmente se llama el quid pro quo, tú me das, yo te doy, que generalmente, ¿no es cierto?, se entiende como reciprocidad en términos de dar algo y luego pedir a cambio otra cosa. Esa es la forma habitual que tenemos gran parte, ¿no es cierto?, en las organizaciones y en nuestras relaciones, ¿ya? Yo diría humanas. Sin embargo, ¿no es cierto? Este enfoque ha demostrado que tiene límites para el desempeño del colaborador y que es necesario un nuevo enfoque para dar explicación a resultados que van más allá de los explicados por el enfoque transaccional, a los cuales realmente el enfoque transaccional se les critica, ¿no es cierto?, porque son muy efímeros, son muy funcionales, tienen, ¿no es cierto?, un determinado límite, se acaba el incentivo, como que la gente, ¿no es cierto?, en general opera como el conductismo, ¿ya? Sin embargo, el liderazgo transformacional va más allá y busca fundamentalmente, ¿no es cierto?, reconocer y clarificar en este caso, ¿no es cierto? Bueno, las funciones del líder transaccional se pueden agrupar en dos aspectos. Dice, primero, en reconocer y clarificar el rol y tareas requeridas para alcanzar el resultado deseado, ¿ya? Bueno, y eso genera confianza, seguridad, etcétera, cuando, ¿no es cierto?, se tiene claro eso es muy transaccional. Y luego dice otro aspecto, ¿no es cierto?, reconocer que desean y necesitan los colaboradores subordinados y mostrarles que si realizan ese esfuerzo necesario para alcanzar ese objetivo, esa necesidad y deseos serán satisfechas. Eso es propio de lo transaccional, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto?, el modelo transaccional se manifiesta a través de pactos muy sutiles, dice Álvarez, ¿ya? Entre la dirección y el profesorado, particularmente en el ámbito, yo diría, educacional, ¿ya? Traduciéndose la recompensa en facilidades como flexibilidad horaria, control más amable, cambio de disponibilidad y responsabilidades mayores en temas puntuales. Eso es muy característico no solamente de la cultura escolar, sino en general la cultura, ¿no es cierto?, de nuestras organizaciones, ¿ya? Llama la atención. Sin embargo, ¿no es cierto? En general, Bass plantea que la motivación, ¿ya?, de un colaborador, un subordinado, no puede ser completamente explicada por esos intercambios. Generalmente, ¿no es cierto?, ese intercambio, si se quiere, ¿no es cierto?, yo diría llevar a otro nivel, a un nivel mucho más de significancia, implica, ¿no es cierto?, un tipo de relación de más alta profundidad, de más alta, yo diría, supremacía, ¿ya? Y en ese sentido ahí resulta, ¿no es cierto?, en general la característica que inspira o que determina lo que se denomina lo transformacional, ¿ya? Los nuevos modelos de liderazgo, ¿no es cierto?, donde está este enfoque, ¿ya?, plantean que son posibles cambios en el nivel de necesidad de los individuos y que esto incrementa de manera acelerada el esfuerzo y el desempeño de los seguidores, ¿ya? Ellos
pueden involucrar cambio en actitudes, creencias, valores y necesidades. ¿Ya? En ese sentido, ¿no es cierto? Si hay algo que es muy importante en el ámbito de lo que hacemos en educación es fundamentalmente el cambio de actitudes, el cambio de creencias, cómo mover ciertas creencias que están absolutamente, ¿no es cierto? Yo diría estructuradas en la formación de un profesor, ¿ya? Sobre todo de cara a ver cómo ha avanzado la pedagogía, cómo se han incorporado, ¿no es cierto?, un montón de conocimientos para saber cómo aprenden los niños, los jóvenes, los adultos, ¿ya? Entonces, sin duda que este es un modelo que va en esa línea, es decir, busca un poco, ¿no es cierto?, tensionar creencias, ¿ya?, para la mejora. Por lo tanto, ¿no es cierto?, a diferencia de la dimensión transaccional o de lo transaccional, ¿ya?, el líder transformacional intenta influenciar y elevar al subordinado desde un nivel bajo necesidad a uno mayor, de acuerdo a la jerarquía de necesidad de Maslow. Es decir, fundamentalmente tratando de ubicar, ¿no es cierto?, a ese subordinado, a ese colaborador, buscando su autorrealización. Y eso es de peso, es decir, cuando los directivos docentes, cuando alguien que, ¿no es cierto?, en definitiva tiene liderazgo y puede llegar a esto, es de esperar muchos, ¿no es cierto? Yo diría logro, basado en que estoy de alguna otra manera encaminando, facilitando la autorrealización de un docente. ¿M? Y eso es muy bonito, ¿ya? Y efectivo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Los líderes transformacionales motivan a sus seguidores para que hagan más de lo que en un principio esperaban hacer. Fíjense, la expresión despierta la conciencia de esto acerca de la importancia del valor de unos resultados determinados y el modo de alcanzarlos, ¿ya? En educación esto es muy sentido. Nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, con espacios de formación de niños y jóvenes. Por lo tanto, ¿qué más, yo diría, qué más consciente de ese aporte para poder, ¿no es cierto?, esforzarnos y poder trabajar en función de esas metas que son absolutamente trascendentes? Eso es lo que señala por lo menos base en términos de teóricamente, respecto de este modelo. ¿M? ¿Cómo se definen? Vamos un poco ya dejando atrás la teoría, los principios, los fundamentos, ¿ya? O las cuestiones que inspiraron este modelo, que por lo demás viene de un libro que es muy clásico, que es de liderazgo político de MacGregor Burns, ¿ya? Sobre, ¿no es cierto? Él hizo un estudio sobre los grandes líderes políticos y descubrió algunas de estas cuestiones que luego Paz operacionaliza como buen psicólogo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la lleva, ¿no es cierto?, a instrumentos, a dimensiones, indicadores. ¿Ya? Y aquí tienen, ¿no es cierto?, un poco lo que él aporta desde una perspectiva mucho más científica, en el cual, ¿no es cierto?, busca caracterizar o definir, ¿ya?, los tipos de influencia que están detrás de estas dimensiones del liderazgo transformacional. Así, ¿no es cierto?, dice, bueno, habla de la influencia idealizada, ¿no es cierto? Habla de la motivación por inspiración, habla de la estimulación intelectual, habla de la consideración individualizada, ¿no es cierto? Que son parte de las 4 veces que están allí, o 5, si ustedes quieren separar atributo y comportamiento, ¿ya? De lo que es el liderazgo transformacional o la dimensión transformacional, si uno quisiese ser más preciso. ¿M? Y de lo que comporta también lo transaccional, ¿ya?, en términos de las dimensiones de recompensa contingente o dirección por excepción o dirección por pasiva o activa, ¿ya?, y lo laissez-faire. La teoría en general del rango total implica esas 3 dimensiones. No hay, cuando se ha medido, ¿no es cierto?, lo que ocurre es generalmente que la dimensión más pesa en los verdaderos liderazgos es la dimensión transformacional, pero eso no dice que se excluya en una bastante menos proporción al liderazgo transaccional y en algunos casos al no liderazgo. Entonces, es bien interesante observar ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Ya? Pero la que más explica una serie de variables, yo diría, de impacto, efecto, consecuencia, es la de liderazgo, es la de la dimensión transformacional, ¿ya? De hecho, aquí hay un cuadro, ¿no es cierto?, que resume las distintas asociaciones que se ha hecho de las dimensiones del liderazgo transformacional con otras variables, con la variable eficacia docente, con la variable satisfacción docente, con la variable esfuerzo extra del docente y con la capacidad de resiliencia, ¿ya? Ahí ustedes pueden observar, si hacen un mapeo rápido, ¿no es cierto?, de cuáles son las mayores correlaciones. Recuerden que la correlación es un indicador de asociación, ¿ya?, estandarizado,
muchas veces, ¿no es cierto? Y aquí está estandarizado y es de -1 a 1. Entonces, en general, ¿no es cierto? Cuando está más cerca de 1 es que hay una fuerte asociación entre variables, ¿ya? Ustedes pueden observar, por ejemplo, que la influencia idealizada está, ¿no es cierto?, relacionada con el esfuerzo extra casi en un 85, 16,85, y así pueden, ¿no es cierto?, revisar y fijarse detenidamente cómo, ¿no es cierto?, determinadas, yo diría, subdimensiones y dimensiones tienen una importante relación. Ojo, relación no es causa-efecto. Eso hay que aclararlo. Son estudios más bien correlacionales donde se ha intentado, ¿no es cierto?, buscar la relación y son bastante consistentes, ¿ya? Sobre todo la influencia idealizada o la dimensión liderazgo transformacional es la que probablemente, ¿no es cierto?, mayor asociatividad tiene con casi todas las variables. Ustedes ven con la variable eficacia, con la variable satisfacción, con la variable esfuerzo extra, ¿ya? En cambio, si ustedes bajan, ¿no es cierto?, las demás dimensiones del liderazgo de rango total o del liderazgo transformacional también son menores. Por ejemplo, en la no liderazgo hay una relación inversa. O sea, lo que denota bien, ¿no es cierto? Desde el punto de vista que hay ausencia de liderazgo o bajo liderazgo, por decirlo así, de alguna manera, ¿ya? Pero también la dimensión transaccional, ¿no es cierto?, está presente en indicadores no menores tampoco. Por lo tanto, eso refuerza la hipótesis, ¿no es cierto? O mejor dicho, la tesis de que en general la influencia del liderazgo transformacional está conformada por esas tres dimensiones, pero con distintas énfasis y proporciones. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, también está el instrumento que se ha usado aquí, es llamado, ¿no es cierto?, cuestionario multifactorial de liderazgo transformacional, el MLQ, que son las siglas en inglés. Entonces, también está pensado en el director, es decir, yo como director presto ayuda a los demás cuando observo sus esfuerzos, proporciono a los demás nuevas formas de enfocar el problema, no intervengo hasta que el problema se agrave. Entonces, ustedes pueden incluso ir haciendo un ejercicio bien interesante, viendo cuáles son más transformacionales, cuáles son más transaccionales y cuáles son simplemente una ausencia de liderazgo o bajo liderazgo, ¿ya? Y de esa manera van a llegar un poco a la conformación del cuestionario, que está desordenado, no está, ¿no es cierto?, no está estructurado de acuerdo al orden de las dimensiones, ¿ya? Y pueden también mapear, ¿no es cierto?, cuáles serían, ¿ya?, yo diría, aquellos ítems que pudiesen, y ese es un buen ejercicio, pudiesen dar cuenta, ¿no es cierto?, más de, yo diría, asociación con el desarrollo profesional docente. ¿Cuáles serían, ¿no es cierto?, nuestras principales estrategias a considerar en un diagnóstico, ¿ya?, para poder plantear, ¿no es cierto?, un plan local ¿no es cierto?, a nivel micro, a nivel meso, ¿ah?, respecto al desarrollo profesional docente. ¿Ya? Y ahí se los dejo en términos de qué dimensiones, ¿no es cierto? Ese sería un poco el ejercicio, qué dimensiones o indicadores de liderazgo transformacional podrían ser considerados para elaborar estrategias que permitan motivar hacia un desarrollo profesional docente más allá de lo funcional en su realidad educativa. Claro, si pensamos, ¿no es cierto?, que el liderazgo transformacional tiene la gracia o tiene, ¿no es cierto?, ese atributo que va más allá de lo instrumental, es interesante posicionarse en cómo si, ¿no es cierto?, pudiésemos, al menos como ejercicio, ver esta idea, ¿no es cierto?, de ir más allá, de no conformarse solo con lo que es necesario o está establecido en un contrato, sino, ¿no es cierto?, promover un esfuerzo mayor, promover, ¿no es cierto?, una efectividad mayor en el hacer docente. Bueno, también cierro, ¿no es cierto? Aquí hay otro capítulo de un podcast que los invito también a escuchar. Como les dije, es un atractivo programa, ¿no es cierto?, generado por estos dos compañeros, ¿ya? Y que en un lenguaje muy coloquial, muy ameno, ustedes pueden escuchar, ¿no es cierto? Y ellos van comentando artículos muy relevantes respecto del liderazgo escolar, ¿ya? Nos vemos en el próximo capítulo.